Vamos a leer 1 Pedro 1 del 10 al 12, le he titulado La gracia destinada, que para mí es uno de los conceptos que más destacan en los 3 versículos, aunque hay más, como vamos a ver en esta noche. Dice, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Y cierra el tercer versículo con este enigma, ¿no? Cosas que anhelan mirar los ángeles, ¿no? Bien. En estos 3 versículos, Pedro apunta claramente al cumplimiento profético de todo el Antiguo Testamento en la venida de Cristo y en la obra de Cristo en la cruz. Está validando y ratificando que todo lo anunciado por los profetas en el Antiguo Testamento se cumple en Cristo y que ellos ya anunciaban el sufrimiento, la salvación y la gloria, la glorificación de Cristo, ¿sí? Es lo que está argumentando, que Dios ya lo había anunciado desde el principio y que Cristo era el cumplimiento y es el cumplimiento de dicho anuncio. ¿Bien? Y esto, insisto, está presentado a los creyentes. Ahora, vamos despacio. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros. ¿De qué profetas está hablando? ¿De Isaías solo? Ese es el fácil, ¿no? Claro, Isaías. ¿De qué profetas está hablando? Tú no vale que te lo dije antes. Juan el Bautista, interesante. De todos aquellos que anunciaron la venida del Mesías, David, Moisés, todos los escritores, evidentemente, del Antiguo Testamento, y todos los profetas de los que el Antiguo Testamento escribe, que hablaron o anunciaron de la venida de Cristo. Ese es el anuncio que ellos dieron. No debemos entender solamente libros proféticos, Isaías, Jeremías, no. Moisés es considerado profeta. David en sus salmos son salmos proféticos sobre Mesías. Salomón, hablando de la sabiduría en Proverbios, es profético. Tenemos que entender que él alude a todo el Antiguo Testamento como una revelación clara del Mesías que había de venir y que ellos anunciaban esta venida. Los profetas que profetizaron la gracia destinada a vosotros, la venida del Mesías. Ahora, todos los profetas del Antiguo Testamento que recordamos los nombres profetizaron sobre el Mesías, de forma clara al menos, que digamos, Isaías evidentemente sí, ¿no? Podemos leer Isaías y lo comprobamos, pero todos los profetas que se nombran profetizaron sobre el Mesías. A ver, pregunta fácil. Elías, por ejemplo, sabemos que es un tipo de Cristo por el ministerio profético, ¿no? Pero ¿Elías profetizó sobre el Mesías? ¿O cuál era su ministerio? Su ministerio era más bien anunciar que Dios, vive Jehová en cuya presencia estoy, que no lloverá durante 3 años y medio porque no sea por mi boca. Es decir, Elías era un profeta destinado a un ministerio local en el norte de Israel, las tribus del norte, porque Acab y su hijo eran reyes terribles. Elías no tenía la función de lanzar palabras proféticas o mensajes acerca del Mesías, sino era un profeta destinado a ser luz en medio de un pueblo lleno de idolatría. No todos los profetas, podríamos decir, que tenían palabras específicas o proféticas sobre el Mesías. Ni siquiera todos los profetas escritos. Algunos tienen mucho contenido sobre el Mesías, como Isaías, otros menos, y otros sería difícil advertir una profecía específica que sea mesiánica, ¿sí? Por lo tanto, como les digo, Pedro está hablando de los escritores del Antiguo Testamento. Está hablando de los escritores, principalmente, y de los profetas que mayormente hablaron acerca de la venida del Mesías, ¿sí? Bien. Ahora, este énfasis de Pedro no solamente lo encontramos en la primera epístola, porque el mismo Pedro en la segunda epístola dice en 2 de Pedro 1, 19, 21. Tenemos también la palabra profética más segura, 2 de Pedro 1, 19 al 21. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, dice, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada,
Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Es decir, que ellos ni siquiera eran llevados por su propia necesidad humana de hablar acerca o escribir de Dios, sino que eran inspirados, llevados también. Por eso dice que nunca la profecía fue traída, llevada por voluntad humana. Fue llevada por voluntad divina, por medio de la inspiración del Espíritu Santo sobre ellos. ¿Sí? Fíjese lo que está diciendo Pedro. Ahora, este texto demuestra, segunda de Pedro 1, 19-21, la armonía, como les digo, de primera de Pedro y segunda de Pedro, que es el mismo autor. Porque es la misma idea la que se lanza en primera de Pedro que segunda de Pedro. ¿Recuerdan que les dije que había un argumento posible de que el autor de primera de Pedro no fuese Pedro? Bueno, este tipo de cosas, comparando la primera epístola y la segunda en su armonía de mensaje, descartan estas ideas. Porque lo mismo que se está diciendo en segunda de Pedro, de que el Espíritu Santo inspiró a los profetas del Antiguo Testamento para hablar acerca de Dios, es lo mismo que está diciendo en primera de Pedro. Bien. Y fíjense, justo después, lo importante que es la segunda epístola de Pedro para nosotros, porque Pedro acaba de hablar de que los profetas fueron inspirados por el Espíritu Santo para traer la Escritura, ¿verdad? Y está diciendo, por lo tanto, que la palabra de Dios, todo el Antiguo Testamento, es inspirado por Dios. Lo está validando el propio apóstol Pedro. Ahora, ¿qué hace Pedro en segunda de Pedro 3:16? Toma la misma autoridad de las Escrituras y dice lo siguiente: casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, se refiere a las epístolas de Pablo, las acaba de decir en el versículo anterior, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. ¿Qué está pasando aquí, hermanos, con 2 de Pedro 3, 15 y 16? Que el apóstol Pedro está igualando con la misma inspiración del Espíritu Santo el Antiguo Testamento que los escritos de Pablo. Que el Nuevo Testamento se valida como palabra de Dios porque los propios autores, entre ellos, se validan como inspirados por el Espíritu Santo. Y Pedro está diciendo que Pablo, lo que dice Pablo, muchas veces es torcido como el resto de las Escrituras es torcido. Así que esto es un argumento más de por qué también creemos que el Nuevo Testamento es inspirado por el Espíritu Santo. Y no solamente esto, sino porque armoniza evidentemente con todo el mensaje del Evangelio del Nuevo y el Antiguo Testamento. Ahora, no solamente en sus cartas, recuerden que en las predicaciones de Pedro, Pedro es habitual que siempre aluda a los profetas y los textos del Antiguo Testamento. Esto era muy común para los predicadores de la época. Y es muy común hoy en día en nuestras predicaciones siempre aludir a la Escritura para confirmar algo que Dios esté hablando. Ahora, Pedro no solamente lo escribe en su epístola primera y en su segunda epístola, lo hace en sus predicaciones, por eso sabemos que es Pedro. Pedro en su primera predicación pública de su ministerio, Hechos 2, 14 a 17. Miren cómo comienza Pedro. Dice: entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos, y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio, y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. ¿A dónde acude Pedro para ratificar lo que está pasando en Pentecostés? Al profeta Joel, Antiguo Testamento, cumplimiento de las Escrituras. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños, y sigue la predicación. Y un poco más adelante, en Hechos 2, 24 y 25, exactamente la misma predicación, ahora acude, porque Moisés dijo a los padres: el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos como a mí, a él oréis en todas las cosas que os hable, y toda alma que no oiga aquel profeta será desarraigada del pueblo. Y ahora dice: y todos los profetas, desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días. ¿Se dan cuenta que es Pedro? ¿Se dan cuenta que primera de Pedro es lo mismo que las predicaciones de Pedro? Que él siempre alude a que todos los profetas siempre anunciaron al Mesías. ¿Sí? Bien. Es muy de Pedro
Primera de Pedro, porque el argumento que está diciendo es exactamente lo que solía predicar. Así que no hay duda, como les digo, que en estos versículos se traza la clara idea del autor de esta epístola una vez más. Y es uno de esos argumentos principales, el argumentar proféticamente cómo el Antiguo Testamento anunciaba a Cristo. Ahora, dice, la gracia destinada a vosotros. La obra de Cristo ya ha sido completada. Ya no es una promesa, es una certeza. Nosotros no tenemos que esperar ninguna obra de redención por nuestra vida. Ya está hecha. El tema es disponer o no de ella por medio de la fe. Acercarnos confiadamente por medio de la fe. Acercarnos con arrepentimiento y fe para salvación. Pero la obra ya está trazada. El rumbo ya fue surcado. Ya fue expiada la culpa. El tema es si yo no me acerco a esa obra de redención a mi vida. Como les dije en alguna ocasión, podría ser un ejemplo tal que así. ¿Cuántos somos aquí hoy? Unos cuantos, ¿no? Imagínense que yo pongo una mesa y tengo un regalo para cada uno de ustedes con su nombre. Y le digo, lo único que tiene que hacer es levantarse y tomar su regalo. No tiene que pagarlo, no lo merece, porque soy bueno y por pura gracia se lo doy. Ahora tiene que levantarse y coger el regalo. Bueno, ese sería el ejercicio del arrepentimiento y de la fe. Levantarse usted, tomar el regalo con su nombre, abrirlo y disfrutarlo. Literalmente esta sería un ejemplo sencillo. Ahora, habrá gente que dirá, yo no me quiero levantar. A lo mejor es una bomba, será veneno, no me fío del regalo de él. Se oponen al Evangelio, por lo tanto, no disponen de esa obra que está preparada para ellos y que ya ha sido completada por Cristo. Bien, segunda sección. Inquirieron estos profetas, estos hombres de Dios, y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Ahora, díganme nombres de autores del Antiguo Testamento. Versículos sería lo ideal, ¿no? Pero autores que ustedes recuerden al menos que tienen algún texto profético o que apunte al Mesías. Venga. ¿Cómo van a el quinto evangelio, verdad? Vamos allá. Isaías. Díganme al menos, aparte del capítulo 53, evidentemente, ¿no? Aparte del capítulo 53, dígame al menos una cita más muy conocida de Isaías, por ejemplo. Isaías 7:14. Que alguien me busque Isaías 7:14. Dios con vosotros. La profecía del nacimiento de Cristo, Emmanuel, Dios con vosotros. Isaías 7:14. Hay muchos otros textos de Isaías. Evidentemente, como les digo, es el profeta más completo y por eso algunos lo narran el quinto evangelio. Son los 4 evangelios y tú te vas a Isaías después de los 4 y dices, ¡guau! Es el quinto, ¿eh? Es tremendo. Bien, más. Salomón. Bien, Salomón evidentemente tiene 2 escritos principalmente mesiánicos. Uno sería el libro de Cantares, que es muy mesiánico, y otro sería Proverbios cuando habla de la sabiduría, como una personificación, que es la segunda persona de la Trinidad, el Hijo. La sabiduría, que es desde el principio, desde antes, ¿no? Se traza claramente por Salomón en esos 2 eventos particulares, probablemente haya más, pero seguramente Proverbios cuando habla de la sabiduría, en ese momento, y Cantares son muy mesiánicos. Bien, más. El papá de Salomón, hombre, bien. Más autores. Hemos dicho David, ¿algún salmo de David mesiánico que el propio Jesucristo anuncia sobre sí mismo? ¿Cuál? ¿22 qué? Salmo 22:18. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. ¿Sí? Bien. Otro ejemplo de salmos. También, Salmo 34:20. Hay muchos más, le he puesto algunos ejemplos, hay muchos más. Él guarda todos tus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. ¿Recuerdan que a Jesús no hizo falta quebrar sus huesos porque ya estaba muerto en la cruz? Cumplimiento. Por ejemplo, Salmos 118, 22 y 23. Este es utilizado por el propio Jesús, como les digo, y también por el apóstol Pedro en varias ocasiones.
118, 22, 23. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo, de parte de Jehová es esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. ¿Sí? Es el propio Jesús, habla de sí mismo refiriéndose a ese salmo, y Pedro lo menciona en varias ocasiones, lo veremos en la propia epístola. ¿Sí? Bien, más profetas menos conocidos. Bueno, falta uno muy conocido también. Moisés. ¿Dónde podemos encontrar al menos dos referencias mesiánicas muy claras en los escritos de Moisés? ¿Versículos? Vamos por el 15, por ahí debe estar. Génesis 3:15, que alguien lo lea. Correcto. Deuteronomio 18, 18 al 19, también de Moisés. Deuteronomio 18. ¿Sí? Ahora, ¿algún profeta que le suene menor, quizás? Menor, Jeremías. Zacarías es uno de los profetas menores con más textos mesiánicos. ¿Alguien recuerda alguno? Que alguien busque Zacarías 9:9. Que alguien busque Zacarías 11, 11 y 12 y Zacarías 12:10. 9:9, 11, 11 y 12:10. Traspasado con la lanza para comprobar su muerte, unigénito, primogénito. Bueno, Zacarías es uno de esos profetas menores que podemos encontrar profecías clave. ¿Alguno más? Job, yo sé que mi Redentor vive, por ejemplo. Sí, hay muchas. Correcto, Job. Cuéntame el versículo. ¿19? Perfecto. Más profetas menores, venga. Sí. César tiene uno. Adelante, César. ¿Puedes decirlo? Adelante. No se atreve. A ver si es raro. Pero tú, Belén Efrata, sí, el 2. Sí. Correcto. Miqueas 5, 2 y 3. Correcto. Muy bien. De hecho, lo tenía apuntado. Vale. Malaquías 3:1. Otro más por aquí. He aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. ¿Se dan cuenta que es el ángel de Jehová? A quien vosotros deseáis, aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Yo envío mi mensajero, Juan el Bautista, que va a anunciar la venida de Cristo, literalmente, ¿verdad? Bien, Oseas es un profeta muy mesiánico. Mi querido Oseas, mucho más de lo que parece. Vamos a Oseas 6:2. Nos dará vida después de 2 días, y en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de él. Oseas 6:2. 13:14. De la mano del Seol los redimiré, los libraré de la muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte y seré tu destrucción, oh Seol. La composición será conocida de mi vista. Cristo, literalmente hablando. Ahora, Oseas 11:1 también. Cuando Israel era muchacho, yo lo amé y de Egipto llamé a mi hijo. Tenemos 11:1. Y tenemos también el 13:14. Bien, como les digo, no vamos a seguir con este ejercicio, era simplemente una demostración. Hay muchísimos más. Dice que ellos indagaron en la salvación que anunciaban. No solamente el Espíritu Santo los llevaba y los inspiraba para escribir estas cosas, sino que indagaban, decían, algo viene, algo va a pasar. Se palpa en el mundo espiritual. Dios está anunciando algo.
En el espíritu de estos hombres, aunque no vieron cumplida la promesa, como dice el escritor de Hebreos en Hebreos 11, había algo que les estaba indicando claramente que venía. E indagaban, meditaban sobre esto. Y dice que indagaban para saber quién sería y el cumplimiento de ese tiempo. ¿Sí? Bien. No todos estos profetas, evidentemente, entendían en toda su magnitud las profecías mesiánicas, pero sí entendían que Dios estaba anunciando de forma repetida y constante por medio de su Espíritu Santo que algo iba a suceder con el Mesías prometido. Y ahora es curioso porque iba a venir uno que iba a cumplir todas y cada una de ellas. Por eso tenemos que entender que en los tiempos de Jesús, los judíos que habían aprendido de estos textos proféticos esperaban un Mesías. El problema de los judíos de la época no es que no esperasen un Mesías, es que lo que creían que debía ser el Mesías no satisfacía lo que Cristo venía a proponerles. Ellos tenían una distorsión de lo que era el Mesías prometido en el Antiguo Testamento. Ahora, dice algo muy clave aquí Pedro que tenemos que entender. Dice que ellos escudriñaban qué persona y qué tiempo, no por su propio intelecto, no hacían números y cábalas, no empezaban a contar cosas y decir, bueno, Isaías dijo esto, Malaquías dijo lo otro, yo calculo que supongo que dentro de 10 años y 5 días vendrá... No. Dicen que no lo hacían con un espíritu intelectual o humano o filosófico, sino que el Espíritu de Cristo que estaba en ellos les indicaba estas cosas. Pregunta clave. ¿Qué es el Espíritu o quién es el Espíritu de Cristo? Primer punto. Bíblicamente le voy a demostrar, evidentemente, por qué el Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo y el Espíritu de Dios, es decir, de tres maneras muy parecidas, la misma persona de la Trinidad. El Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo y el Espíritu de Dios siempre se refiere al Espíritu Santo de Dios, siempre en las Escrituras. Ahora, ¿cómo podemos comprobar esto? Con un sencillo texto que nos habla de los tres. Vamos a Romanos 8:9. Recuerden que el capítulo 8 de Romanos es troncal en Romanos y troncal en las Escrituras, pero fíjense en un solo versículo lo que dice Pablo. Son diferentes maneras de llamar al mismo Espíritu Santo de Dios. Romanos 8:9 dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, con mayúscula. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. ¿Qué está haciendo Pablo? Espíritu Santo, Espíritu de Cristo, Espíritu de Dios, en el mismo versículo hablando de exactamente lo mismo, ¿sí? Queda claro cuando dice, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, se está refiriendo al mismo Espíritu, no es que tenga otro Espíritu diferente. Siempre es el mismo Espíritu Santo de Dios. Y cuando decimos, y dice la palabra que somos templo del Espíritu Santo, es del Espíritu de Cristo, pues dice Pablo, sois templo del Espíritu Santo, y nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Qué es literalmente, como ha dicho Nayara, la promesa que Jesús le da a los discípulos de que cuando yo me vaya, Él vendrá y estará con vosotros? Y dice, ahora está con vosotros, Cristo, el Espíritu de Cristo, pero estará en vosotros. Que literalmente Cristo moraría en cada creyente por medio de su Espíritu Santo. Ahora mora en nosotros. Cristo está en mí por medio de su Espíritu Santo. Por eso yo puedo hacer las obras de Cristo. Por eso yo puedo pensar como Cristo, vivir como Cristo. Por eso la santificación del creyente no es una opción, es lo natural cuando uno es hijo de Dios. Sí. Sí. Sí, Pablo, esto es como una escritura. Le he puesto un ejemplo porque Romanos 8:9 es el más evidente, ¿no? Hay más textos bíblicos que lo acreditan, evidentemente. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones al Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Ahora, ¿es verdad que la promesa de la venida del Espíritu Santo para morar en nosotros es el Nuevo Testamento? Sí. ¿Eso implica que el Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo, no estuviera activo en el Antiguo Testamento? Entonces, ¿cómo inspiró las Escrituras? No podemos negar que el Espíritu... ¿Qué pasaba cuando ungían a un rey? ¿Qué pasó cuando ungieron a Saúl? ¿Qué vino sobre él? El Espíritu de Jehová. Dice, el Espíritu de Dios. ¿Y qué pasó cuando Saúl empezó a pecar y dice que empezó a hacer cosas raras? Que se fue el Espíritu de Dios y vino un espíritu extraño. ¿Qué pasó cuando David fue ungido? El Espíritu vino sobre él. Evidentemente debemos entender que todos los ministerios del Antiguo Testamento, validados por Dios,
El Espíritu Santo estaba con ellos. ¿Cómo Elías hacía caer fuego del cielo? ¿Cómo se manifestaba el poder de Dios? ¿Moisés? El Espíritu Santo está activo en toda la Escritura. Ahora, la promesa que tenemos por la obra de Cristo completada es que el Espíritu Santo no solamente venga como venía con Sansón para dar una fuerza y después se fuese, o como venía con Saúl para profetizar y después se fuese, no, que ahora mora en mí de forma permanente y continua, y que yo soy templo del Espíritu Santo en ese sentido. Pero no podemos negar que el Espíritu Santo está evidentemente en todo el Antiguo Testamento, que es precisamente lo que está diciendo Pedro, porque Pedro alude que el Espíritu de Cristo estaba en ellos. ¿Y por qué dice de Cristo y no Espíritu Santo? ¿Por qué hace este énfasis Pedro? Porque si ellos hablaban del cumplimiento de la promesa de Cristo y anunciaban con tanta precisión lo que había de acontecer, es que el mismo Espíritu de Cristo les decía lo que tenían que decir, que es el Espíritu Santo. Por eso Jesús dice, no hablará por su propia cuenta, me glorificará a mí, y yo no me glorificaré a mí, glorificaré al Padre, la Trinidad en unidad, sin competencia. Entonces, se tiene que entender esto de esta manera. Y Pedro dice Espíritu de Cristo, que es el Espíritu Santo. El Espíritu de Cristo estaba desde el principio de los tiempos, el Espíritu Santo de Dios, inspirando a los hombres de Dios para escribir lo que había de acontecer y que se cumpliese en Cristo. Porque era el mismo Espíritu el que le estaba diciendo lo que tenían que escribir como tal. Inspirados. Guardando a la persona para que no tuviera ningún tipo de fallo cuando escribía la palabra de Dios. Y el Espíritu Santo se movía sobre la faz de las aguas en Génesis 1:2, y el Espíritu Santo siempre ha sido el motor de la obra de Dios en medio de los hombres, con sanidades, milagros, señales y todo tipo de acontecimientos que revelan un Dios real y manifiesto desde el principio hasta hoy. Ahora, a estos, el mismo Espíritu Santo que anunciaba por medio de los profetas todo lo que habría de acontecer al Mesías, su venida, sufrimiento, resurrección y glorificación, todo esto lo anunciaron sin verlo cumplido, hermanos. Lo anunciaban para otros, para que otros lo viesen. Por eso los llama profetas, porque no lo decían para verlo ellos cumplido, sino para que otra generación, la que está escribiendo, lo vieran cumplido. La obra completada, y nosotros también por extensión. Ahora, a estos se les reveló que no para sí mismos. El Espíritu de Cristo no solamente les dijo lo que iba a ocurrir y las promesas que se iban a cumplir en Cristo, sino que les reveló también que ellos no lo verían, que no era para su tiempo, que era para tiempos futuros, sino para nosotros, dice, nosotros sí hemos visto el cumplimiento. Administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo. ¿Qué está haciendo Pedro aquí? ¿Qué está Pedro haciendo claramente, como les he dicho? ¿Qué está otorgando a los predicadores del Evangelio del Nuevo Testamento? Que el mismo Espíritu de Cristo que estaba anunciando la venida de Cristo en el Antiguo Testamento de los profetas es el mismo Espíritu Santo, el mismo Espíritu de Cristo que ahora, por medio de la predicación del Evangelio, está anunciando el cumplimiento de la promesa. Que siempre ha sido el mismo Espíritu Santo. Es decir, se conforma la unidad de las Escrituras del Antiguo y Nuevo Testamento. Unos sembraron, otros cosecharon, unos pusieron el cimiento, otros construyeron sobre el cimiento, como dice Pablo a los Corintios. El reino de los cielos, los tiempos de Dios, la obra es de Dios, nosotros vivimos el tiempo que Dios decide que nos toque vivir. Y no todos los creyentes viven el mismo tiempo, ni el mismo contexto histórico, ni las mismas circunstancias en su vida. Recuerden que habría creyentes en los 400 años de silencio, desde Malaquías hasta Juan el Bautista, que no hubo palabra nueva, Silencio. Les recuerdo que habrá habido muchos creyentes que han vivido todo tipo de dificultades en su época histórica terribles, terribles, y que parecían solo ver cosas malas. Piensa en la Edad Media. Piense en un montón de épocas de la historia. Hermanos, la obra es de Dios y eso implica que nosotros vivimos los tiempos que Dios quiere que vivamos, los que Él decide que vivamos. Pedro asocia, como les digo, el mismo Espíritu Santo a los profetas del Antiguo Testamento que a los predicadores del Evangelio del Nuevo Testamento. Y esto es maravilloso, porque quiere decir que los profetas predicaban el Evangelio antes de que Cristo viniese.
Y quiere decir que los apóstoles, ellos, ahora predicaban el Evangelio después de que Cristo ya viniese. El mismo Evangelio siempre, en toda la Escritura. No hay otro mensaje, no hay otro Mesías, no hay otra promesa. Siempre el mismo mensaje, desde Génesis hasta Apocalipsis. Siempre se ha tratado de predicar el Evangelio. Desde el primer hombre que Dios levantó, Abel haciendo ese sacrificio, honrando a Dios, hasta el último hombre que quede en pie en los tiempos finales, siempre se ha tratado de predicar el Evangelio. Siempre ha sido Cristo, siempre ha sido el mismo mensaje. No hay otro mensaje. Todo aquel que predica el Evangelio, el único y verdadero Evangelio, es parte de la obra del Espíritu Santo en la tierra. Toda persona que proclama el Evangelio sin filtro, sin rebajarlo, sin modificarlo, sin adaptarlo, no, el Evangelio de Jesucristo es parte de la obra del Espíritu Santo en la historia. Por eso es tan poderoso y por eso no se puede tocar, hermanos. No se toca, no se modifica, se deja tal cual es. ¿Predicas a Cristo? Entonces eres como Jeremías, como Isaías, como Daniel o como Pablo. Lo que hace a estos hombres importantes no es su propia vida humana, es el mensaje que predicaban. Lo que hace a Jeremías, Jeremías, Isaías, Isaías, Daniel, Daniel, Pablo, Pablo y Pedro, Pedro es lo que predicaban, a quién anunciaban. ¿Predicas a Cristo? Bueno, eres parte de la obra del Espíritu Santo en medio de los hombres, para la gloria de Dios. Por eso, como les digo, el Evangelio no se puede tocar. Y cualquier modificación del mensaje, Dios no lo va a validar, Dios no lo va a respetar y no lo va a respaldar. Pero del mismo modo, si yo cojo la palabra de Dios, proclamo la palabra de Dios, la palabra de Dios es poderosa, porque Él respalda su palabra. De eso se trata. Bien, ahora dice, se les reveló. Pregunta, ¿qué entienden ustedes por revelación? Vamos a hacer un breve cuadro, anótenlo si pueden. Esto es desde un punto de vista teológico, ¿de acuerdo? No del lenguaje. Yo sé que muchas veces el lenguaje lo utilizamos de diferentes maneras, pero desde un punto de vista teológico, doctrinal, usted debe entender lo que significan las palabras teológicamente o cómo las definimos teológicamente, ¿vale? Para hacer diferenciación. Hay tres términos que usted debe entender. Revelación, inspiración, iluminación. Tres conceptos, como digo, teológicos acerca de cómo el Espíritu Santo obra de forma particular o general en un creyente o ser humano. ¿Sí? Revelación, inspiración, iluminación. Bien, ¿qué es la revelación de Dios? ¿Qué implica una revelación de Dios? La revelación de Dios es esa idea o concepto teológico que habla acerca de que la única manera en que podemos conocer a Dios, siendo nosotros criaturas, ¿sí?, es que Dios mismo decida querer anunciarse o hablarnos a nosotros, o mostrarse a nosotros. Que implica que yo no tengo la facultad por mí mismo, ni el ingenio por mí mismo, de descubrir o encontrar o conocer a Dios. Que es Dios mismo el que decide mostrarse a mí y revelarse a mí. ¿Se entiende? Porque Dios es espíritu y yo soy de carne y hueso. Ahora, esto es muy interesante porque esto nos habla de que no es posible trazar por otro mecanismo que no sea el que Dios mismo permite poder conocer a Dios. Por ejemplo, la razón, la ciencia, la tecnología. ¿Recuerdan los de la Torre de Babel? Llegaremos al cielo haciendo una torre. Y Dios dice, no es un instrumento legítimo para conocerme a mí verdaderamente. Dios es el que traza entonces cómo y de qué manera, cuándo y de qué forma decide revelarse al ser humano. ¿Quién es el que se revela? ¿Quién es el que recibe la revelación? Muy importante. No al revés. ¿Sí? Bien. Ahora, tenemos que entender, por lo tanto, si Dios decide revelarse, podemos ver en las Escrituras que Dios se revela al ser humano, no podemos negar esto. Hombre, a Moisés como una zarza ardiendo. Dios se revela de formas diferentes. Ahora, podemos entender bíblicamente que hay dos maneras de catalogar, por así decirlo, la revelación de Dios: general y especial.
Dentro de la especial yo pondría la especialísima o principal, ¿vale? La revelación general y la revelación especial de Dios. Bien. ¿Qué entendemos por revelación general de Dios o natural de Dios al ser humano? Romanos 1 y Romanos 2 nos trazan dos ideas principales de la revelación general de Dios al ser humano. Porque lo que de Dios se conoce, les es manifiesto, mostrado, revelado, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Y sigue desarrollando que pudiendo haber conocido a Dios, deciden no haberlo conocido y adorar a otros dioses y hacer figuras de animales y de hombres, ¿sí? ¿Qué está diciendo Pablo? Hay una revelación general que todo ser humano dispone de parte de Dios, que es la propia creación de Dios. ¿Eres criatura de Dios? O eso te puede llevar a conocer a Dios, ¿verdad? Darte cuenta de un creador. Y ahora en Romanos 2 dice algo más. Dice que Dios imprimió la ley, su ley, en los corazones de los hombres. Por eso dice a veces los gentiles que no conocían la ley, cumplían la ley sin saberlo, y demostrando que su conciencia les acusaba de lo que era bueno y malo delante de Dios. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley de Dios, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio de su conciencia, acusándoles y defendiéndoles de sus razonamientos. Dos revelaciones generales que todo ser humano tiene: la creación de Dios y tu propia conciencia. Ah, David, pero es que hay mucha gente que su conciencia no le acusa de nada. Hitler no le acusaba a su conciencia de un genocidio. Sí, la conciencia puede ser, ¿qué? Apagada, cauterizada, anestesiada, puede ser entorpecida desde el primer momento en que tú y yo éramos niños y hicimos algo que algo nos dijo, eso está mal. ¿Quién te puso esa idea a ti? Tus padres no te habían educado todavía a ciertas cosas, pero tú tenías una conciencia interior de que algo iba mal. Ah, cuando no viste la consecuencia de la muerte de tu pecado al momento, dijiste, sentí que alguien lo veía, pero no parece que pase nada. Acallaste tu conciencia. Y cada vez fue a más. Otro también lo hace, yo también lo puedo hacer. Bueno, si me agrada a mí, aunque a otro le moleste, ¿sí? ¿Se dan cuenta? La conciencia es acallada, es ignorada, pero la conciencia del ser humano está. Ahora, revelación general, como hemos dicho, la creación de Dios y la conciencia del ser humano. Romanos 1 y Romanos 2. Ahora, Dios no solamente nos ha dado una conciencia y una creación para entender que Dios exista. Porque, hermano, escúcheme, nadie va a ir al cielo, nadie va a ser salvo por creer que Dios exista. ¿Me oyo? No es suficiente. Es importante, pero no es suficiente. El infierno está lleno de personas agnósticas, deístas y gente que decía que algún Dios habría. ¿Cuál es el único medio para ser salvos? ¿Cuál es el único mediador? Cristo. ¿Cuál es el único camino de gracia y vida? Cristo. Si yo reconocer la existencia de Dios no me lleva a un encuentro con Cristo, eso no me va a salvar, ¿eh? Ahora, la creación de Dios me lleva a entender un Dios creador y acercarme a Él. Mi conciencia me acusa y me revela que hay algo que falla en mi vida. Ahora, Dios no solamente se revela de forma general, sino de forma especial al ser humano. Por eso, Dios se revela en su palabra escrita. Es decir, Dios se tomó la molestia para que no tuviéramos ningún tipo de excusa general ni particular como seres humanos, de decir que Dios nos había revelado para que yo lo pueda entender de forma clara. La Biblia es clara en el Evangelio de Cristo, muy clara. Ahora, la revelación especial es por medio de la palabra de Dios. ¿Qué dice 1 Juan 5:13? Les escribo estas cosas a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios, para que sepan que tienen vida eterna. La Escritura está dispuesta, la palabra de Dios está dispuesta para que entendamos precisamente cómo es o cuál es el medio por el cual podemos ser salvos o cuál es el medio en el que podemos reconciliarnos con Dios. ¿Se entiende? Porque yo puedo ver la creación y decir, Dios existe, pero eso no implica que la creación me revele que yo estoy lejos de Dios.
me revela un Dios, pero no mi situación y condición delante de Él. La Escritura sí. Por eso, la revelación especial es principalmente la Escritura o la palabra de Dios. También hay más revelaciones particulares de Dios, como les he dicho. Se ve en toda la Biblia. Sueños, visiones, teofanías, todo lo que Dios disponga, profecías, impresiones del Espíritu Santo. Ahora, ¿qué ocurren con las revelaciones tipo sueños, visiones, profecías, impresiones del Espíritu Santo en mi corazón o sentir? ¿Qué debe pasar con esas revelaciones? ¿Sabemos que Dios se revela de estas maneras? Sí, es bíblico, yo no puedo negar esto. Negar esto sería decir que Moisés vio una zarza pero que no era el ángel de Jehová en ella, sería mentir. Que José no tuvo un sueño para llevarse a Jesús a Egipto, sería mentir. O que José, el otro José, vio las espigas. No podemos negar las visiones, los sueños, ni cómo Dios se revela durante toda la Escritura, y que por lo tanto, tampoco hay ningún versículo que niegue que Dios se pueda revelar así hoy. Ahora, lo que sí podemos saber, como dice el apóstol Pedro, y hemos leído antes, ¿cuál es la palabra profética más segura? ¿Y por qué es la más segura? Lo dice Pedro, porque no es de interpretación privada. No está dada para una persona en particular, sino para todo el pueblo de Dios, por el mismo Espíritu de Cristo, que está inspirando a todos los autores para toda la iglesia. Ahora, es, por así decirlo, la Escritura, yo así la diferencio como especial, la palabra de Dios, porque es la única revelación que podríamos decir, evidentemente, común a todo creyente. Es el punto de encuentro de la revelación de Dios para todos los creyentes de toda la historia, de todos los siglos. ¿Sí? Es el punto de encuentro. Claro, la palabra de Dios es la Biblia. Sí, la Escritura. Escritura, palabra de Dios, Biblia. Sí, nos referimos a la Biblia. Ahora, es muy importante que entendamos esto, porque lo que yo debo hacer si yo tengo algún tipo de impresión o creo considerar una revelación particular de Dios a mi vida, es contrastarla con la revelación común. Y van a ver que hay muchísimos ataques, y siempre los habrá en contra de la Escritura, en contra de su inerrancia, en contra del canon, en contra de un montón de cosas. ¿Por qué, hermanos? Porque si los creyentes no tenemos la palabra de Dios, la Biblia, en común, ¿qué nos queda en común? ¿Un papa en Roma? Lo que diga un apóstol en Latinoamérica. Lo que a mí se me ocurra. ¿Qué nos queda? La revelación particular de cada uno. Estaríamos, como dice el salmista, lámparas a mis pies tu palabra. Bueno, me quedé sin lámpara. Me quedé a oscuras. ¿Dónde piso? Él dice que de una revelación. Parece un buen hombre de Dios. Parece de buen testimonio. Un lobo rapaz. ¿Cómo lo distingo? A ver qué ha dicho. Espérate un momento. Deja que me escudriñe como los de Berea. A ver qué ha dicho. ¿Dónde está eso? Es la palabra profética más, es la revelación común. Eso lo tienen que entender siempre. Por muy bonito que suene, por muy espiritual que suene, incluso por mucho mover que haya. Si yo no estoy juzgando eso, cualquier persona temerosa de Dios, que viene con una revelación particular de Dios, siempre te dirá, míralo con Dios y mira las Escrituras. Siempre. Nunca te dirá, fíjate de mí porque es la palabra que yo digo. No. Es al revés. Es muy sospechoso que no se quiera comprobar con la Escritura. O que, no, tú tienes que aceptar lo que yo te digo, sí, sin más, aquí ahora. ¿Qué? Calma. Quiero comprobarlo con la revelación que todos tenemos en común. ¿Te parece bien? ¿No te parece bien? Pues no me importa, lo voy a hacer igualmente. Ahora lo voy a hacer con más énfasis. ¿Se entiende? Por eso, la palabra de Dios la ponemos en un rango. Ahora, bajo ella, subordinada a ella, visiones, sueños, profecía. No negamos cómo Dios se revela al ser humano, pero sí negamos que Dios se contradiga y que Dios mienta y que Dios diga una cosa en su palabra y tú la contrarias con tu boca y digas que es palabra de Dios. Eso sí que lo negamos, eso no es posible, no es bíblico y por lo tanto el que se equivoca es el hombre en todo caso, como decía Joana, por una emoción subjetiva o por un interés escondido. ¿Sí? Bien. Ahora, dentro de la revelación especial de Dios, hemos puesto la palabra de Dios, la Biblia, en primer rango, la Escritura, y el resto de opciones en una opción subordinada siempre para cotejarla con la palabra de Dios. Yo les digo que hay una que es principal o especial. Que no es la palabra de Dios escrita, es la palabra de Dios encarnada.
es la palabra de Dios encarnada. Dentro de la especial hay una que es especialísima, por así decirlo, que es el verbo hecho carne, la palabra encarnada, Cristo. Y toda la Escritura habla de Cristo, pero evidentemente entender la obra de Cristo es primordial y principal para mi salvación. Que el Evangelio que está presente en toda la Biblia, que me anuncia a Cristo, a la persona de Cristo, el verbo hecho carne es la revelación principal de la revelación especial de Dios, por así decirlo. ¿Se entendió? Bien. Esto lo demuestra Hebreos 1 del 1 al 4, evidentemente. Porque el escritor de Hebreos, fíjese lo que dice, parecido a Pedro, pero fíjese el énfasis que hace. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días, la revelación especial y principal nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. El escritor de Hebreos dice, sí, Dios habló por medio de los profetas desde el Antiguo Testamento, todo, tenemos la Escritura. Ahora, en estos tiempos, la revelación principal de la revelación especial es el Hijo, es Cristo, siempre ha sido Cristo. Bien, ¿qué es la inspiración? Cuando dice Pedro, y los autores, porque estos hombres no fueron traídos por voluntad humana, sino que fueron inspirados por el Espíritu Santo. Cuando dice Pablo en 2 Timoteo 3, 16 y 17, toda la Escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, redarguir y corregir, ¿sí? Toda la Escritura es inspirada. ¿Qué es inspiración? Guiar. Desarrollemos un poquito más esto teológicamente. Técnicamente, inspirar es dar aliento. Inspirar es que el Espíritu Santo dio aliento. La misma idea que se refleja cuando dice que Dios sopló, que tomó del barro de la tierra, lo formó y le dio aliento. Es la misma esencia, lo mismo significado para inspirar el Espíritu Santo. Ahora, ¿qué significa esto técnicamente? Bien, es la facultad, la inspiración, es la facultad que el Espíritu Santo otorgó a los escritores de la Biblia, a hombres y seres humanos como usted y como yo, pero que a esos escritores les otorgó esa facultad que cuando escribían lo que hoy conocemos como Biblia, los libros de la Biblia, cada una de las palabras escritas por esos hombres, en ese contexto particular, situación, etcétera, no contenía ningún solo error. Eran infalibles en lo que escribían porque era palabra de Dios. Eso significa inspiración del Espíritu Santo. Es, por así decirlo, la preservación que el Espíritu Santo otorgó a esos hombres para que cuando escribían no cometiesen ningún error ni fallo en su escritura. Y que estaban diciendo verdaderamente palabra de Dios. Ahora, eso no implica que esa cobertura fuese siempre y que fueran infalibles toda su vida o sin pecado, no. Pero que cuando escribían la palabra de Dios eran llevados por el propio Espíritu Santo a escribirlo e inspirados para no cometer ni un solo error y fallo en su escritura. Se puede decir que es la revelación que garantiza que no tiene errores. Por eso es la palabra profética más segura. Porque es inspirada por el Espíritu Santo y esta no contiene errores. En los escritos originales también le digo, ojo, aquí hay traducciones por en medio, hay manuscritos a lo largo de la historia que se han copiado. Lo que nosotros creemos es que la palabra escrita por el escritor original, el autor original, fue inspirada por el Espíritu Santo sin ningún tipo de error y fallo. Dios preserva que se escriba lo que Él quiere que se escriba. Ahora, ¿Caifás dijo una palabra que Dios considera que debe escribirse y por lo tanto inspirada por el Espíritu Santo? Sí, no niego eso. Caifás lo dijo antes y Juan lo escribió. Por eso sabemos que es inspirado. Pero el que ratifica que es inspirado es Juan, no Caifás. ¿Hay palabras de Pablo que no tenemos? ¿Eran inspiradas por Dios? No, es lo que estoy diciendo. No, claro. Si no estarían. Claro. ¿Son revelación de Dios? Sí. La Biblia es inspirada por Dios y solamente la Biblia tiene esa etiqueta. Los libros de la Biblia, los autores de la Biblia fueron inspirados por Dios y la palabra de Dios es inspirada. Quiere decir que cada palabra, cada coma que escribieron esos hombres era inspirada por el Espíritu Santo y que cada palabra y cada coma que no escribieron
y por lo tanto no es considerado palabra de Dios, podría ser una revelación de Dios, podría ser la voluntad de Dios, pero no la pongo en el rango de inspiración. Porque siempre que una persona se ha otorgado inspiración divina, siempre ha sido para modificar las Escrituras, es una herejía o una doctrina falsa. Por eso, insisto, escúcheme, estamos trazando teológicamente el concepto. Teológicamente no es lenguaje. Inspiración no dice, hoy me siento inspirado, tengo un buen día. No. Estamos hablando teológicamente lo que se apuntala doctrinalmente. Inspiración es solamente para autores de las Escrituras que se confirma como palabra de Dios. Y por lo tanto no ha habido ningunos otros autores que no estén en ella porque la Biblia está completa y ni falta ninguno. La Biblia es completa, es clara, es suficiente, es necesaria y todo lo que implica la palabra de Dios. Ahora, llevamos 2000 años, evidentemente con un canon cerrado. Y todos los intentos de modificar la palabra de Dios han sido errores graves. Y ese es el problema. Yo siento una inspiración. No. Mire, incluso le acepto que diga que tiene una revelación, Siempre que la pueda contrastar con la palabra de Dios, le acepto incluso que diga revelación, aunque no me encanta hoy en día, porque le explicaré después por qué. Pero inspiración, teológicamente, sería un error doctrinal. Ningún ser humano diría, estoy inspirado por el Espíritu Santo para decir esta palabra y anótela. Le pudiera añadir. Le añadiera otra parte, como que si el Espíritu Santo, yo diría, ¿no? Me inspiró para que yo... Ese es el tema. Porque se atribuye a que tengo la misma facultad que el Espíritu Santo otorgó a los escritores originales. Por ejemplo, como os he dicho, no solamente los adventistas, otro tipo de... La católica con el Papa. Como les he dicho, todos los intentos que vayan en contra de la Escritura es quitarnos la revelación común que tenemos. Y entonces estamos a ciegas, hermanos. O se sella y se apuntala, o esto es un circo. Es un circo. Ahora, ¿qué es la iluminación? El ser humano es incapaz de comprender la revelación de Dios si no es ayudado por el propio Espíritu Santo. Si Dios no nos ayuda y coopera para que lo entendamos. Por eso la iluminación está preservada a creyentes. El creyente tiene la disposición de parte de Dios, del Espíritu Santo, de iluminarlo, de ser iluminado por Dios para entender y conocer su palabra. Todo creyente tiene la facultad por medio del Espíritu Santo, por eso es bueno pedir al Señor, ayúdame a entender tu palabra, ayúdame a conocer tu palabra, ayúdame a ver lo que tú me quieres decir en ella. La iluminación es para todo hijo de Dios, para todo creyente, y nos habla de la realidad de que nosotros podemos conocer la palabra de Dios con la ayuda de Dios. Por eso es muy importante que ustedes entiendan esto, no es suficiente con leerla intelectualmente. Les recuerdo que los fariseos se sabían la Escritura de memoria y tenían la Escritura encarnada y no la entendieron. No la vieron. Todo el conocimiento aquí, pero ninguna revelación en su corazón y su espíritu. Si yo no le pido a Dios que me ayude a entender su palabra, eso que es conocimiento humano no va a traer revelación a mi vida, ni una transformación a mi vida. Por eso requiere humildad y dependencia del Dios. Y Señor, ayúdame a entenderla. Como les digo, no solamente los fariseos, los teólogos liberales de este siglo, los grandes teólogos de las academias y universidades, son gente que ha escrito cientos de libros sobre Dios, sobre teología, que saben los idiomas originales hebreo, griego, hablan de un Dios que no conocen, el cual no han tenido un encuentro con Él, el cual no creen en Él y hablan de Dios desde un punto de vista intelectual, filosófico y humano, pero no conocen al Dios del que hablan. Y es terrible que esto pase. Y es habitual que esto pase. Así que no es suficiente con tener un conocimiento humano o racional o intelectual de la Biblia, sino que es necesario que eso sea revelación para mí. Y ahí sí o sí tiene que operar Dios, porque Dios es el que se revela, ¿se dan cuenta? Siempre es Dios el que se revela, tiene que brindar esa revelación. Ahora, el creyente, como le digo, porque es templo del Espíritu Santo, el Espíritu Santo mora en mí, una de las acciones principales del Espíritu Santo es iluminar al creyente para entender la palabra de Dios. Por eso un hijo de Dios puede estar en un lugar y alguien dice, es que dice por ahí, hace, ¿cómo? Me suena raro eso, ¿no? Me hace cortocircuito. Y un creyente puede estar en otro lugar del mundo, alguien predicando y dice, es el Evangelio. Sí es la palabra de Dios, ¿sí? Y a veces la cultura es diferente, una forma diferente, pero hay una unión, una comunión espiritual o una separación.
Eso es el Espíritu Santo obrando en nosotros y recordándonos a todos los creyentes que por medio de una comunión con Él podemos conocer la palabra de Dios. Ahora, ¿por qué creen ustedes que el Espíritu Santo me ayuda a entender la palabra de Dios? ¿Para vivir en qué? En santidad, hermanos, para nuestra santificación, porque si conozco la palabra me hará libre del pecado, de la maldad, y me llevará una vida conforme al propósito que Dios tiene para mí, una vida conforme al carácter y a la estatura de Cristo. Es un proceso de la santificación del creyente, la iluminación del Espíritu Santo en mí por medio de la lectura de su palabra y entendimiento de ella. Ahora, la inspiración, como concepto, no es un proceso de santificación. Como ha dicho Nayara, Caifás habló y era inspirado. Balaam bendijo al pueblo de Dios, pero Balaam era un sinvergüenza. La inspiración no se refiere a una santificación de la persona, sino a una preservación de que lo que decía verdaderamente era palabra de Dios sin errores. Dios puso a usar un burro. De hecho, la burra de Balaam le habló. Y también está escrito en la Biblia. Por lo tanto, también fue inspirada. Dios puede usar lo que Él quiera. Pero es para preservar que lo que se está diciendo es ciertísimo y no tiene errores. ¿Sí? ¿Se entendió? Bien. Ahora, como lo han entendido todo, voy a hacer una serie de preguntas. Como son... Tienen todos el cuadro, ¿no? Bien. Primera pregunta. Teológicamente hablando, ¿sería correcto decir que el Espíritu Santo me ha inspirado? ¿Por qué? Porque estaríamos diciendo que yo tengo una revelación de Dios sin errores al grado que las Escrituras, y que por lo tanto podría solicitar que se incluyan las Escrituras, que es, como les hemos dicho, eventualmente lo que pasó con todas las sectas, Joseph Smith, con los mormones, y etcétera, etcétera, etcétera. Bien, ¿sería correcto decir, sí, Joana? No, estoy diciendo que durante 2000 años no ha ocurrido. Y lo que estoy diciendo además es que creo que la palabra de Dios es completa. Es decir, yo tendría dos preguntas. ¿Qué libro está en cuestión que se quiere añadir? ¿O que se quiera quitar? En la iglesia normal, ninguno. Ahora, segunda. ¿Qué le falta a la Biblia? ¿Qué revelación general y común para todos nos falta aquí? Ahora, yo digo, fíjese, soy muy abierto en esto, ustedes saben que soy muy ortodoxo, pero fíjese lo abierto que soy. Yo creo que el canon bíblico está cerrado por Dios hasta que Dios decida abrirlo. Como les he dicho, el problema cuando vamos a un debate sobre la Escritura es qué implica. Yo siempre digo lo mismo. Queremos hablar sobre si Dios podría inspirar a una persona hoy. Yo no soy Dios, yo no puedo evaluar la soberanía de Dios, yo no soy quien para decir nada de eso. Lo que sí puedo decir en mi tiempo, como los que tienen 400 años de silencio, es que en mi tiempo, en lo que yo vivo presente, David, año 2024, 7 de mayo, el canon está cerrado por Dios y está completo, no hace falta nada más, hasta que Dios decida abrirlo, si es que Dios decide abrirlo. Yo ya no puedo trazar más la soberanía de Dios. Ahora, creo que es inerrante, creo que está completa, creo que es suficiente, creo que es clara, creo que está armonizada y que tengo todo lo que necesito aquí para tener un encuentro con Cristo y por lo tanto conocer al Dios verdadero. Por lo tanto, la pregunta sería, ¿por qué querría plantear esto? Y la segunda pregunta, ¿qué texto y de quién sería validado? ¿Un autor reciente? ¿Un autor pasado? ¿Un autor futuro? ¿Una persona con una revelación particular? ¿Quién lo valida? La Iglesia. Pero si no estamos juntos ni para hacer un culto interdenominacional. ¿Cómo juntas un concilio de la Iglesia mundial? La Iglesia de Cristo, evidentemente. No me juntes falsos profetas y sectas. No puede estar la católica romana allí. No puede estar alguna... No. La Iglesia de Cristo, ¿cómo la unificas en un concilio mundial y que digamos, ¿sabes qué? Vamos a estar de acuerdo. Eso sería un gran... Mira, sería un punto para comenzar viendo la soberanía de Dios. Si lo junta a todos en un concilio común para hablar acerca... Sería un buen paso para yo decir, wow, está pasando algo. Con todo, recuerden que la Biblia anuncia que la única persona que sería capaz de unificar religiones sería el anticristo. Entonces... Me quedo con mis 66 libros. Eso no implica que haya grandes hombres de Dios, con grandes revelaciones de Dios, pero es que te digo más, Joana, no ha habido ningún solo hombre de Dios, ni mujer de Dios, digno de mención en la historia,
que haya dicho jamás que lo que haya dicho se debe incluir en la Escritura. Jamás. Es que no ha habido ninguno digno de mención. No lo hay. Desde los padres de la Iglesia, los primeros, hasta el último siervo de Dios que haya muerto en este tiempo, jamás han dicho semejante cosa. No lo hubieran permitido. Creyentes, sí, creyentes, hijos de Dios, siervos de Dios. Gente que dices tú, bueno, escribía de forma, es que lo que dice es verdad. Podría ser un versículo de la Biblia y te dirá, no lo pongas. Vete a las Escrituras. Eso es algo, por eso digo que el Espíritu de Cristo, fíjense, el Espíritu de Cristo en el pasado, el Espíritu de Cristo en los tiempos de Pedro, el Espíritu de Cristo hoy, sigue siendo el mismo. Y todo creyente hijo de Dios tenemos la certeza impresa en nuestro ser de que esto está completo, está pleno y no hace falta nada más. Es la sensación general del pueblo de Dios. Por lo tanto, es un debate que no tiene sentido en ese punto. Ahora, David, ¿puedes negar que Dios habla porque es soberano? Yo no niego nada. Yo no puedo decir más de lo que la Biblia dice. Dios es soberano, Él puede tratar lo que Él quiera, como Él quiera, de la forma que Él quiera, y yo diré sí, amén, siempre que sea Dios, no los hombres. Es lo que puedo decir, pero, como le digo, sí creo que el canon esté cerrado, evidentemente. 2000 años lo atestiguan, todos los hombres de Dios de la historia lo atestiguan, y la propia palabra lo atestigua. Ahora, hasta que Dios quiera abrirlo. Yo pongo un planteamiento, aquellos que compraron el libro de la Confesión de Fe de Westminster, en el capítulo 1, yo planteo una idea que podría ser incluso factible. Pablo escribe a los de Colosas que lean la carta de la Odisea. Hay una carta a la Odisea que dice que lean en la iglesia de Colosas. Y a los de la Odisea que lean de Colosenses, que se inspira de sabemos que está aquí. ¿Qué ocurriría si se encontrara un texto acreditado del apóstol Pablo a la carta de la Odisea que el propio Pablo ratifica como palabra de Dios? ¿Deberíamos incluirla? Sí, no, yo lo dejo en debate para la reflexión. Autor inspirado por el Espíritu Santo, que ya menciona esa carta en la propia Escritura y aparece ahora y se encuentra en unas cuevas como pasó en Qumran. Lo dejo para la reflexión. No digo que Dios puede hacerlo, más grandes cosas ha hecho Dios. ¿Cómo compruebo? ¿Cómo compruebo yo? Digo, bien, he leído un texto bíblico. Fíjense, y siento que Dios, el Espíritu Santo, me ha iluminado para entender algo que no entendía. Parece que ¿nunca le ha pasado que un libro de la Biblia hace ¡pum! Y se abre? ¡Qué cosa tan rara! Lo he leído cientos de veces, pero hoy parece que tiene... Aquí hay un pozo más hondo, ¿no? He encontrado aquí una veta. Voy a picar un poco más. Voy a ver qué sale aquí. ¿Nunca le ha pasado? Parece que el Espíritu Santo está iluminando, le está dando entendimiento para un texto que para mí estaba velado, cegado durante muchos años. Ahora, ¿cómo compruebo que verdaderamente eso es una obra del Espíritu Santo en mí y no una interpretación particular, una alegorización fuera de lugar, etcétera, etcétera? ¿Cómo comprueban ustedes eso? Primer paso. La Escritura se interpreta con la Escritura. Eso se llama analogía de la fe. Los textos de la Biblia interpretan otros textos de la Biblia. Hay textos oscuros de la Biblia que se interpretan con textos más claros. Y todo tiene armonía. Por eso siempre insisto, muchos teólogos se olvidan de este atributo de la palabra de Dios. La armonía de la palabra de Dios es fundamental. ¿Sabes lo que es una armonía? Que todo suena con los acordes y la armonización de la Biblia es fundamental para entender que no hay distorsión, no hay notas disonantes, no hay un texto... No. Todo tiene una armonización y todo siempre está pasado por el filtro de la mayor revelación de Dios, que es Cristo. Siempre páselo a través de Cristo. Todo, la soberanía, Cristo, el amor, Cristo, la justicia, Cristo. Todo siempre por medio de la mayor revelación que es Cristo. Ahora, entendiendo esto, bien, interpreto la Biblia con la Biblia, pero podría hacer lo mismo. Bueno, el siguiente también tengo una revelación particular y me monto aquí. Bien, más pautas prácticas para usted. Pregunta que usted se debe hacer siempre que entienda que tiene una revelación particular o una iluminación de la palabra de Dios en un texto particular. ¿Esto que yo estoy entendiendo en este texto glorifica a Dios o a mi intelecto, a mi orgullo o me hace más legalista? Primera pregunta. Si le glorifica a usted, descarte eso como iluminación del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo nunca le glorifica al hombre, glorifica a Cristo. La obra del Espíritu Santo nunca va a ser la conclusión de que me siento más listo, me siento mejor, debe ser la doctrina. Por eso, aquellos que interpretan dicen, Miller, con los adventistas, sé que en 1800 no sé cuánto viene Cristo, y yo me siento tan especial. Error. La Biblia no me hace sentir especial a mí, glorifica a Dios, principalmente.
esto que yo entiendo en la Biblia glorifica a Dios, me lleva a alabar, a honrar, a glorificar a Dios. Es un buen síntoma. Segundo, ¿me lleva a buscar más de Dios y a depender de Dios o menos? ¿Me hace más independiente? ¿Me hace más sentir más santo? Segundo síntoma. ¿Me lleva a vivir en santidad o me lleva a vivir en el temor de Dios o me lleva a alejarme de la santidad y del temor de Dios? La sana doctrina, eso de, ¿qué es la sana doctrina? Algunos dicen, yo soy la sana doctrina. ¿Qué es la sana doctrina? La sana doctrina es ni más ni menos, es que el resultado de esa doctrina les lleva a glorificar a Dios y de la gloria a Dios, no al hombre. Por eso se llama sana doctrina. Es sana porque a mí me lleva a rendirme y glorificar a Dios. De eso se basa cualquier tipo de sana doctrina. Por eso Pablo dice a Tito y a Timoteo, guarda la sana doctrina, guarda la sana doctrina. No se refiere a que guarde las palabras de Pablo, se está refiriendo a que cualquier doctrina que glorifica a Dios verdaderamente es una doctrina que proviene del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo glorifica a Cristo. No hay, está cerrado, está todo armonizado. Bien, ahora, como os he dicho, podemos comprobar con las Escrituras, en otros textos, si lo que estoy interpretando tiene sentido o es una cosa particular. Y en último término, como les he dicho también, busquen buenos comentaristas, comparen las diferentes versiones, busquen el idioma original si hace falta para alguna palabra clave, hagan un estudio profundo. No se aventuren a lanzar cualquier cosa y tampoco a recibir cualquier cosa. Yo no tengo que decir cada palabra de griego que le diga, pero usted puede comprobar si eso tiene sentido bíblicamente y si le refuerza en su adoración a Dios o no. ¿Qué pasa hoy en día con el término, tengo una revelación de Dios, Dios dice, Dios me habló, así dice el Señor? Porque esto pasa. Ahora, hemos dicho que es posible la revelación de Dios por medio de palabra profética, visión y sueño. El problema no es solamente decir esto en sí mismo, que podría estar amparado bíblicamente, sino más bien la intención o lo que hace sentir a la persona que lo escucha. Si yo te digo, Dios te dice, lo que estoy atribuyéndome en último término es casi atributos de un profeta del Antiguo Testamento. Dios dice, como cuando decían Dios dice y lo escribían. Entonces, estoy aludiendo más a una inspiración que a una revelación. Y ahí se confunde. No, Dios te dice, y yo te digo, bueno, eso lo dices tú. No, Dios te dice, bueno, déjame que lo averigüe. No, que Dios te dice. Pero ¿por qué te pone nervioso? ¿Cuál es tu problema? Tú dices que Dios dice, yo lo quiero comprobar con su palabra. ¿Tienes algún problema por esto? Es que yo soy profeta. Vale, bien, con más motivo entonces voy a comprobarlo 2 veces. Porque si es profeta, me dice el apóstol Pablo, asimismo los profetas hablen 2 o 3. Y los demás juzguen. Y si algo le fuere revelado a otro que estuviese sentado, calle el primero. Porque podéis profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Tú tienes un espíritu profético sobre ti. Bueno, déjame que lo compruebe con otros profetas. ¿Te parece bien? No, te ofendió, es tu problema. ¿Se entiende? La Biblia nos ampara en todo tipo de situaciones y los corintios eran los más místicos, que tenían todos los dones. Pero hasta en eso la palabra nos preserva, para que no cometamos excesos. Entonces, si yo tengo una revelación, perfecto, muy bien. Di la revelación. ¿Es contra la Biblia? Para la revelación, no quiero escuchar más. Ya has dicho 4 herejías. No tengo claro qué es, lo voy a comprobar. Pero no voy a aceptar eso como proveniente de Dios sin más. ¿Me oyó? No lo haga. No lo validamos en esta iglesia como una doctrina sana, ni como una práctica sana. No hay ningún problema que una persona, debidamente, que Dios le ha revelado algo para usted en particular o para alguien, le diga algo que diga, compruébelo, no se preocupe, o sea, incluso me puedo equivocar, pero, mire, con temor reverente se hacen estas cosas. Mira, llevo días orando y no me atrevo, pero al final no sé, oye, si te sirve, punto, suficiente, no tanto aspaviento. Cuando uno se tiene que autovalidar tanto de que Dios está con él, de que Dios está en un lugar, de que Dios lo llamó, ¿saben por qué es? Porque Dios no está con él, porque Dios no lo llamó y Dios no está en ese lugar. Cuando Dios está haciendo algo y el mover de Dios es claro y evidente, nos damos cuenta de todo, no se preocupen. No es algo privado. ¿Sí? Bien, cierro. Cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Está diciendo, recuerden que es una epístola de aliento al creyente en un momento de dificultad y persecución. Ahora, Pedro está diciendo, ven que estamos aquí, hoy estamos aquí, ¿verdad? Y ven que estamos hablando de Cristo, de la Biblia, de cosas importantes para la vida del creyente, cosas que nos edifican, que pretendemos que construyan una vida
y un crecimiento en nuestra relación con Cristo y con Dios. Bien, eso que estamos haciendo ustedes y yo, el hablar de cómo Cristo nos ha transformado, de cómo Cristo ha cambiado nuestras vidas, de cómo el Evangelio de Dios sigue corriendo a pesar de las adversidades de la historia, de cómo creer en Cristo que ha sido crucificado, resucitado, ascendido, y estamos a la espera de que Él venga, todas esas verdades, todo lo que estamos viviendo hoy, 7 de mayo de 2024, los profetas del Antiguo Testamento y los ángeles del cielo anhelaban verlo hecho realidad. Anhelaban ver el cumplimiento. Nosotros somos el cumplimiento de la obra de Cristo, año 2024. Somos la misma iglesia que la iglesia de Hechos, el mismo Espíritu de Cristo, la misma palabra, la misma verdad. Y los ángeles y los profetas que escribían, inspirados por el Espíritu Santo, y no tenían todo el entendimiento de lo que iba a venir, anhelaban ser parte de esto. Lo fueron en su tiempo, sin verlo. Los ángeles deseaban verlo cumplido y lo ven cumplido desde el cielo, y nosotros somos parte de ese cumplimiento. Por eso, si eso no le alienta, si 1 de Pedro no le llena de gozo inefable, es difícil que otra epístola lo haga, porque Pedro está saturando al creyente desde el principio con un... nos eleva directamente al cielo, al trono de la gracia, y decimos, ¿sabes qué? Soy hijo de Dios. Que me den unas cuantas bofetadas, hoy me las aguanto bien, hoy no me voy a quejar, hoy voy a dar la gloria a Dios hasta por la bofetada, hasta por el brócoli voy a dar gracias a Dios. ¿Sí? Es así como tenemos que entenderlo. El Espíritu de Cristo ha sido el mismo durante todo el tiempo. Gócese si usted es parte de ese Espíritu de Cristo en nosotros hoy.